Buenas tardes, noches a todos. Para los que nos vienen siguiendo con las charlas que ya venimos haciendo todos los viernes y sábados, y para los que son nuevos, les presento a el profesor Claudio Martínez, que es investigador adscripto de la Fundación Azara, es el CEO del sitio que se llama astroturismo.com.ar, y aparte él es especialista en todo lo que es astroturismo. Así que en esta oportunidad nos va a comentar sobre un tema muy específico que es la contribución amateur en lo que es la astronomía profesional. Como ya él venía adelantando, les va a ir comentando cómo es el trabajo que realizan los astrónomos aficionados, que realmente pueden, digamos, llegar a dar un gran aporte a lo que es la astronomía profesional. Les sugiero que para que le dejemos el ancho de banda a Claudio, cortemos los micrófonos y las cámaras, y también cualquier consulta que tengan, cualquier pregunta, la pueden dejar en el chat, y si se da, como somos poquitos por ahora, se las vamos a ir preguntando durante la charla, sino al final. Lo mismo en Facebook, estamos también retransmitiendo, que está a cargo Estela, que es parte del Instituto IPEN, y también del equipo de nosotros, así que bueno, muchas gracias Estela por estar también del otro lado en Facebook. Así que bueno, después de esta presentación comenzamos. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos. Vamos a hablar de un tema, o sea, yo como decía Silvina, me dedico normalmente, últimamente, en los últimos años, al astroturismo, pero vengo del lado de la astronomía, entonces me he dedicado durante mucho tiempo a coordinar grupos de observadores, y la astronomía tiene algo muy interesante, que es que uno puede hacer una contribución sin ser profesional, puede hacer una contribución a nivel profesional. Entonces vamos a ver los distintos aspectos que hay sobre la astronomía en ese sentido. Hay mucha gente que se dedica a cualquier cosa, estábamos comentando hace un rato con Leo, que es Víctor Buzo, que lo tuvimos la semana pasada, que él es cerrajero, para vivir es cerrajero, pero realmente trabaja como astrónomo profesional. Ha hecho descubrimientos que más de un profesional le envidiaría. Entonces, eso se puede hacer, pero hay toda una forma de hacerse, no se puede hacer de cualquier manera. Entonces, lo que voy a tratar de contarles ahora, no va a ser una charla muy extensa, voy a tratar de contarles en este momento cuáles son los rubros o las actividades en que un aficionado puede contribuir al ámbito profesional. No las vamos a poder ver todas porque son muchas, pero vamos a ver las más importantes o las que son un poco más conocidas y que con no demasiado equipo se puede llegar a hacer algo. Entonces voy a empezar a compartir, voy a darme una presentación para que me ayuden a explicarles todo esto. Como decía recién Silvina, somos pocos, así que si hay algo que quieran preguntar en el momento que venga a lo que les estoy comentando, pregunten sin problema. Abran el micrófono y pregunten, y si no se animan, por el chat. Y después me la leen, o Silvina o Estela me leen las preguntas. Como les dije, tanto en el Facebook Live como acá por el Zoom. Avísenme por favor cuando se vea la presentación. ¿Estamos? Ahora. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Sí, ahí se ve, Claudito. Bueno, entonces, aguárdenme un cachito. Ahí está. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de esto que les decía recién, lo que puede contribuir un aficionado, una persona que le interesa. Entonces, primero tenemos que ver cómo uno se aproxima a la astronomía. Ya la mayoría, que si están escuchando esto es porque la aproximación ya la han hecho y hay que ver qué nivel ustedes quieren alcanzar. Hay gente, como en ese listadito que les pongo al costado,
que tiene un espíritu contemplativo, o sea, me gusta mirar porque es lindo, pero no hay nada más que eso, lo cual es totalmente respetable. Después está el amateur intermedio, que es una persona que usa telescopios, que le gusta sacar fotos, que le gusta hacer observaciones cuando hay ahora, por ejemplo, la oposición de Marte, le gusta mirar o sacar fotos, pero queda ahí. Y después está el amateur muy avanzado, o como me gusta decirle a veces profesional sin sueldo, que es la persona que hace observaciones y no solamente hace observaciones, sino que tiene un código, digamos, para hacerlas y que reporta las observaciones a algunas instituciones que de las que hay a veces en Argentina o en otros países o mayoritariamente en Estados Unidos, son las que recompilan la mayor parte de las observaciones. Y estas informaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque el astrónomo profesional a veces necesita esas observaciones y toma las bases de datos y hace investigación. O sea, el aficionado lo que hace es estar juntando información que eventualmente un profesional la puede llegar a utilizar para hacer un paper, una investigación, lo que fuere, y obviamente el material que es utilizado es citado posteriormente. ¿Cuál es entonces la importancia? Que para que esas observaciones tengan validez, tienen que tener una estandarización. O sea, un tipo que hace una observación en Australia, en Europa, en Estados Unidos, o en Argentina, o en Chile, tienen que ser compatibles. Y para que sean compatibles, tienen que tener una forma de hacerse. Todas tienen más o menos la misma estructura cuando se hace un reporte. Pero lo importante es la actitud del observador. La actitud del observador no es un tipo cualquiera que está mirando para arriba, sino que tiene una forma de hacerlo. Y ahí les puse algunos puntos. Hay que aprender a observar. ¿Por qué? Porque el ojo requiere un entrenamiento. Registrar la información necesaria. ¿De qué me sirve sacar una foto o obtener el brillo de una estrella si no tengo, por ejemplo, el día que lo hice y la hora? Es lo mismo que nada. Haberla hecho es lo mismo que nada. Es importante también buscar ayuda local. ¿Qué es buscar ayuda local? Asociaciones que existan cerca de tu ciudad, tu pueblo, que esté a 100 kilómetros por mail en este momento que hay mucho contacto virtual. Entonces es importante también, hay asociaciones como la Asociación Amigo de la Astronomía, que tiene grupos de observadores en Parque Centenario, hay gente individual y grupos que son simplemente se reúnen por Facebook, supónganse, a nivel virtual, y contribuyen entre ellos. La Liga Iberoamericana de Astronomía, hay muchos grupos que se dedican a esto, a recompilar información a nivel de poder recuperarla para los profesionales. Entonces, buscar ayuda local. Después otro tema que es importantísimo y que es un gran problema para el argentino, no sé en otros países, es la continuidad. El problema, ¿cuál es? Es que uno empieza con el entusiasmo y cuando pasaron 6 meses te cansaste. Te cansaste y no haces más. Y eso es bastante malo porque cuando uno empieza a contribuir, tiene que hacerlo con una continuidad. No le digo que van a estar toda la vida, o tal vez sí, pero sí una continuidad en lo que están haciendo, porque eso es lo que va a hacer que finalmente tus observaciones sean muy válidas. Esas se van cotejando, se van viendo que no tengan errores, que uno tenga un sistema de observación. Y la continuidad es importante. Y la decencia, que este es un tema del que vamos a hablar después. Una hoja de reporte se llama hoja de reporte a la hoja que uno llena con la información básica para la observación. Esta que les acabo de poner acá, estas cosas sencillitas, es una hoja de reporte promedio. O sea, si yo me dedico a ver el Sol o un planeta o una estrella variable o un cometa, más o menos esta es la información que en todos debe estar. Hoja de reporte, eso le puse hoja de reporte promedio. Requiere el nombre del observador y si tiene ayudantes, alguien más que observe con él. El lugar geográfico, o sea, esto es importante para saber desde dónde estoy observando.
Y en algunos tipos de observaciones, como las ocultaciones de estrellas por la Luna por asteroides, requiere una precisión grande. Cuando uno mira variables, no es muy importante la precisión en esto, pero sí tener una idea de desde dónde estoy mirando. El día y hora que estoy haciendo la observación, que en general es en tiempo universal, el equipo utilizado, el telescopio, los aumentos, si usé filtros, si es visual o con cámaras, con CCD, todo eso es algo importante de recopilar, y las aclaraciones. Las aclaraciones es todo lo que puede llegar a variar el resultado final de la observación que estoy haciendo. Supónganse, estoy mirando lluvias meteóricas y hay luna llena. Obviamente va a cambiar el resultado final porque la luna llena me va a impedir ver las más débiles. Entonces, esas aclaraciones es importante hacerlas. Hay luna llena, hay neblina, mucho viento, el telescopio vibraba. Todo lo que pueda variar el resultado que yo estoy presentando va en aclaraciones. Esto es el promedio de una hoja de reporte. Obviamente, repito, cada observación requiere después algo particular de lo que estoy observando, pero esto es prácticamente todo lo que se requiere. Y acá volvemos al tema de la decencia. ¿A qué me refiero con la decencia? La decencia es observar y reportar lo que vi, no inventar datos, que sucede a veces. Y si uno no está seguro, se ponen aclaraciones. A veces hay cosas tan sutiles, supónganse que estoy mirando Marte y veo un detalle que no estoy ni siquiera muy seguro de haberlo visto, se reporta igual. Se reporta en aclaraciones, o sea, está la información que yo estoy reportando, que estoy segurísimo que está, y en aclaraciones digo, vi un brillo, lo que sea, que haya sucedido, que no estoy muy seguro. ¿Por qué? Porque eso que yo vi, capaz que lo vieron otros observadores y se confirma. Entonces es importante aclarar lo que viste, y lo que no viste también es importante aclararlo. Siempre hay que estar con toda esa información. ¿Y por qué puse este gráfico? Este es un gráfico que se llaman curvas de luz. Es una curva de luz que es abajo, en el horizontal, está la fecha, y en vertical el brillo de una estrella variable. S Persei, esta estrella se llama S Persei. Es una estrella variable semi-irregular. Esto que lo hice el gráfico a propósito, pero esto ha sucedido hace unos cuantos años. Las variables semi-irregulares, como esta, ¿qué tienen? Van variando de brillo, va siendo más brillante, más débil, y siempre hacen lo mismo, más o menos igual. Y un día le agarró el ataque de locura y hacen otra cosa. Fíjense cómo viene acá, con una variación que ya venía desde antes, con la misma variación, y acá se puso como loca, hizo un desastre y después recupera al final la misma curva. Por eso se llaman variables semi-regulares, no es algo que hacen constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Capaz que un día vos decís, yo tengo que seguir observando porque quiero seguir demostrando que estoy trabajando, pero hace frío, no sé, hoy estoy cansado. Entonces, si esta variable es siempre igual, a ver, me fijo en el gráfico y invento el número. El resultado final es que vos seguís con la misma curva de antes, y la tipa empezó a ser semi-irregular, hizo cualquier cosa y no coincide con lo que vos observaste. Esto es un caso real que ha pasado hace como 30 años en Amigo de la Astronomía. No, perdón, yo estaba en Amigo de la Astronomía del director del observatorio y me enteré que estaba sucediendo. No es que esto sucedió en Amigo de la Astronomía. Y esto hace que a vos te den una patada porque no servís como observador. A esto me refiero en la decencia. No inventar datos con tal de participar, no inventar datos con tal de estar. Lo vi, no lo vi, no lo vi. Esto es importantísimo, es el corazón de la observación. No inventar nada y reportar lo que uno presenció únicamente. Entonces vamos a empezar ahora, una vez que describimos qué es lo que se observa, vamos a ver qué se puede hacer. Los más comunes, les repito. Primero, observación solar. La observación, empiezo por esta porque en realidad es la más sencilla de todas y la que requiere menos equipamiento. ¿Para qué?
¿Para qué hacer observación solar? Justamente porque el Sol tiene periodos en que tiene muchas manchas, periodos en que tiene muy pocas manchas solares, y eso hay que seguirlo porque todavía no se sabe muy bien cómo funciona, y la única manera de entender cómo funciona es ir siguiendo su variación undecenal, los 11 años que va cambiando su cantidad de manchas. En este momento ese gráfico es un gráfico actualizado del ciclo 20, estamos entrando en el ciclo 25, y fíjense que estamos en el 2020, justo el mínimo de actividad solar. Por eso uno mira hoy el Sol y es una pelota limpia, salvo de vez en cuando una manchita miserable. El máximo va a ocurrir en julio, según la predicción, en julio de 2025. O sea, pero fíjense cómo va creciendo. ¿Eso qué significa? Que si yo lo voy siguiendo, voy a ir viendo cómo va subiendo la actividad solar. Para eso se hace. ¿Qué equipo requiero? Con un refractor de 6 centímetros para arriba, está todo bien, obviamente con filtro. Piensen que estamos mirando el sol, entonces requerimos un filtro bueno, un Bader, un buen filtro que se pone en la boca del telescopio, o en su defecto hacer proyección contra una pared y hacer recuento de manchas solares. Hay muchas maneras de hacer el recuento de manchas solares. El más común y el más fácil es el número de Wolf, pero es bastante impreciso. En realidad no tiene una gran calidad en cuanto a precisión, pero como es muy fácil de hacer, hay mucha gente, entonces da como para que sea una manera de hacerlo. Entonces acá le puse una foto simulada no simulada, es una foto real con manchas solares, pero ahora van a ver cómo se hace. Entonces el número de Wolf se calcula de una manera muy sencilla. Les cuento la cantidad de grupos, o sea, fíjense que están como agrupadas las manchas solares, cuento la cantidad de grupos, cuento todas las manchas que hay, la cantidad de grupos se multiplica por 10 y se le suman todas las manchas. Es así de sencillo, o sea que hay 5 grupos por 10, 50 más 22 manchas en total, entonces más o menos porque hay más manchas en realidad, pero así las más grandes hay 22, número de Wolf 72. Esto me da una idea de la actividad solar que tiene. Y esto es lo que se reporta por una constante que se llama K. ¿Para qué es la constante? Porque puede haber un tipo que observe con un refractor de 6 centímetros y habrá un tipo que tiene uno de 20 y había un tipo que tiene uno de 30. Y obviamente cuanto más grande es, más manchas va a haber. Entonces para poder compatibilizar todas, se le pone una constante. La constante la calcula el lugar donde la mandás. Vos no tenés que hacer la constante. O sea, ellos ven el promedio de todos los observadores y dicen, mira, este tipo está observando con tanta diferencia y te dan un factor de corrección. Pero vos lo que haces es reportar ese número calculado. Entonces es muy sencillo realmente hacer seguimiento de actividad solar cuando hay manchas. Otra técnica un poco más difícil y sofisticada y que requiere fotografía es hacer superficie, o sea, calculas las superficies que tienen las manchas y que es más preciso en realidad porque da de la superficie del Sol qué parte está cubierta por manchas solares. Es otra técnica, pero les comento esa nomás. Y después si tenés filtros H-alfa, podés hacer seguimiento de protuberancias como estas, pero bueno, ya requiere un telescopio y si tenés este telescopio sabés sacar las imágenes, así que no hay mucho más que decir. ¿Y dónde se reporta? Se reporta normalmente en ALPO, aunque la APSO, que vamos a verla más al final, que es la Asociación de Estrellas Variables, también tiene una sección solar. ALPO es American Lunar Planetary Observers, son los tipos que observan los planetas y la luna. Y ahí le agregan todo, el Sol y todo lo que hay en el sistema solar. Entonces, ahí pueden reportarle. Les aviso algo, preparé un documento en Word con toda esta información. Así que después también la voy a subir, cuando la suba el video a YouTube, le voy a poner abajo un enlace para que se puedan bajar todas las direcciones que vamos a ir viendo durante la presentación. Entonces, fíjense que todo lo vamos a ver así. ¿Para qué es? ¿Qué equipo requiere? ¿Y dónde se reporta? ¿Qué es lo más? ¿Y qué hay que hacer, obviamente, en el medio? Después, observación planetaria. La observación planetaria, ¿para qué? ¿Para qué quiero mirar planetas si están las naves que están sacando fotos?
Bueno, la realidad es que se necesita un seguimiento serio de las superficies planetarias porque hay cambios y las naves no siempre están sacando fotos y no siempre hay naves en Júpiter, en Marte o en Venus, entonces es importante irlas siguiendo, tanto en fotografía, que ya saben cómo se hace video y después se procesa, como en dibujos. Los dibujos también son importantes. Hoy en día se siguen haciendo dibujos porque un buen dibujante obtiene imágenes tan buenas como un muy buen video procesado. Así que hay que seguirlo porque es importante. Fíjense, acá tienen el proceso de cómo se hace un sketch, un dibujo. Se hace un círculo que ya tienen tamaños estándar, que lo pueden buscar en Alpo, porque esta también se reportan en el mismo lugar que les mandé antes. Tienen diámetros estándar, entonces se dibuja, si tiene fase, fíjense que hacia... ¿Qué pasó? Hola, 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 hola. Está muteado, se muteó Claudio. Sí, pero Está muteado. yo no los muteé. ¿No está? Ah, el mismo. Claudio, estás muteado. Estás muteado. Claudio, estás muteado. Ah, Ahora sí. ahora sí. Sí, no, no sé por qué estaba muteado, no toqué nada. No, Pero bueno, ya está. yo tampoco, por eso digo que No raro. sé, porque me apareció un cartelito que decía muteado por el hospedador, pero dejémoslo No, ahí, no, no no, importa. no, no, te juro que no he sido yo. Bueno, no importa, no importa. Bueno, entonces lo que les decía, la imagen de antes, se hace el dibujo del planeta que ya es estándar, se le dibuja de este lado si tiene la fase y se empiezan a hacer los detalles más importantes, después se va tratando de darle grisados o colores dependiendo de lo que uno va observando. Entonces, si es uno es un buen observador y un buen dibujante, puede llegar a obtener dibujos excelentes como el que tienen que está a la izquierda, es un dibujo. Fíjense la cantidad de detalle fenomenal que tiene. Y bueno, ahí les puse de nuevo que se reporta en Alpo, pero fíjense todo lo que se puede obtener simplemente con esto. ¿Para qué? Para seguir cambios climáticos, se puede hacer meteorología a distancia tanto de Marte como de Júpiter o los otros planetas, por eso es importante seguirlos. Y fíjense que acá tienen un montón, una seguidilla de imágenes de Júpiter a la derecha. Esta seguidilla de imágenes de Júpiter lo que tiene es que, fíjense, empieza en el 99, 1999, termina en el 2011. Fíjense cómo va cambiando la estructura de la superficie de Júpiter. Entonces, estos reportes son para eso, para ver estas variaciones que va teniendo. Después, en el medio tenemos también a Júpiter con un puntito blanco ahí al costado, que es un impacto. Hubo algo viajando por ahí bastante grande que le pegó en Júpiter e hizo un destello que fue registrado desde la Tierra. Esto también es importante para registrar impactos. Y la otra, fíjense que está Marte, la que está más a la izquierda y abajo, es una región que se llama Idun Promontorium, que es un promontorio que a veces en determinadas circunstancias de posición del Sol, la Tierra y Marte, da un reflejo que fíjense que acá se ve como un brillo debajo en Edon Promontorium y acá no está. Se forma, aparentemente lo que sucede es que se forman grandes superficies congeladas que dados los ángulos producen un flare, un destello dado que refleja la luz del sol y lo vemos en ese manchón de hielo. Se calcula que más o menos con un manchón de 300 metros de diámetro ya puede dar un reflejo de estos. Se ven en algunos momentos únicamente. Entonces todo esto es lo que se puede ir registrando con observaciones planetarias. Lo otro que se puede hacer es esto.
Fíjense que se llaman fenómenos mutuos. ¿Qué son los fenómenos mutuos? Es que los satélites a veces se van cruzando y se eclipsan entre ellos. O sea, hay uno y pasa el otro por atrás. Fíjense cómo se ve Io y Ganímedes, si no me falla la memoria, cómo van cambiando de brillo al taparse uno al otro. Eso se utiliza para corrección de órbitas de los satélites. Entonces vos podés estar con un fotómetro, con un aparatito, con la misma cámara, con una reflex, con un CCD, ir siguiendo cómo van cambiando el brillo y eso permite hacer correcciones de la órbita con una precisión fenomenal. Así que esta es otro área donde donde el aficionado puede contribuir. Inclusive se puede ver cuando los satélites entran en la sombra de Júpiter y registrar esa variación me da la posición exacta del satélite en su órbita con un error de capaz que 100 kilómetros. Eso tiene una precisión muy grande como para poder corregir los datos orbitales. Después, otro asunto que se puede llegar a hacer, que es interesante como para la observación, el proyecto MIDAS. El proyecto MIDAS es un proyecto de la Universidad de Huelva, en España, que lo que hacen es filmar la Luna, pero en la parte oscura. En vez de lo que la mayoría quiere registrar, los cráteres y demás, no, ellos quieren ver la parte oscura, lo que sería la luz cenicienta. ¿Por qué? Porque si hay un impacto de un objeto haciendo un cráter nuevo, se puede registrar. Y de hecho, se registran. Este proyecto lo que hace es, obviamente, necesitan telescopios que estén desde distintos lugares haciendo la observación del mismo lugar. No puede hacer dos telescopios juntos porque podría ser un satélite que está pasando que hizo un destello de luz casualmente. Entonces, para evitar esos errores necesito telescopios separados por lo menos a 100 kilómetros filmando el mismo lugar de la Luna. Y esta gente de la universidad desarrolló un software que vos metés la foto con la fecha y te da las coordenadas exactas del destello que vos hiciste y lo puede llegar a asociar, vieron que hay como una serie de círculos rojizos acá, rojos, a una lluvia meteórica. Por ejemplo, vos decís las delta aurígidas, donde debería ser el pico máximo. Entonces, si coincide con lo que vos estás viendo, seguramente pertenecen a esa lluvia meteórica. Esto se hace habitualmente, hay que ponerse en contacto con la gente del proyecto MIDAS como para participar. Acá no hay una asociación que nuclee estas observaciones, pero con trabajar con la gente del proyecto MIDAS ya alcanza y sobra. Vamos a la siguiente. La siguiente es la astrometría. ¿Qué es la astrometría? La astrometría es medir las posiciones de los objetos en el cielo con mucha precisión. Por ejemplo, se utiliza para medir asteroides, cometas, objetos que necesito en general. Se hace el aficionado en general busca objetos en movimiento que requieran seguir una órbita. Cuanto más precisa es la observación que yo estoy haciendo, mejor es para el reporte. Esto se reporta en el MPC. El MPC es el Minor Planet Center. Es el que hace y registra todo lo que tiene que ver con asteroides, cometas, depende de la Unión Astronómica Internacional. Así que es importante reportar allí. En el sitio de ellos tiene muchísima información de cómo hacer, cómo adaptar los equipos, qué programas usar. Este, por ejemplo, que les muestro acá en la imagen, que está acá, es el Astrométrica, un programa gratuito que mide posiciones astrométricas. O sea, agarro la foto, la subo al programa, el programa analiza la imagen, me detecta las estrellas, ven que hay como unos circulitos verdes, son estrellas de referencia, y yo le digo, mira, quiero que me midas la posición de esto, y te da las coordenadas exactas de ese objeto. Inclusive desde la astrométrica se puede reportar directamente al MPC. Así que esto es un rubro importante porque es lo que me permite, por ejemplo, medir con una gran precisión la órbita, o sea, recalcular la órbita de un asteroide o de un cometa, porque justamente con las medidas astrométricas me sirve. Ahora, ¿cuál es el problema?
acá ya requiero equipo más o menos importante. Necesito un telescopio que tenga por lo menos 15 o 20 centímetros de diámetro, con seguimiento, una cámara reflex o una CCD, requiero algunos, tiene algunos requerimientos más importantes que los anteriores, porque, por ejemplo, no te aceptan una astrometría con un error mayor que un segundo de arco. Y un segundo de arco es nada, es menos del diámetro de los satélites de Júpiter en el cielo. Entonces imagínense que requiere una precisión muy importante y si no tiene eso, no te la aceptan, directamente no te aceptan la información. Así que el otro tema interesante es la fotometría. ¿Qué es la fotometría? Es medir el brillo de los objetos en el cielo. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá a la izquierda un asteroide. Bueno, lo voy a hacer con el control remoto. Imagínense que tengo este sería el asteroide bastante tecnológico. Entonces, está girando de esta manera. Cuando yo lo veo así, para ustedes, me está reflejando muy poca luz y tiene un bajón de brillo. Cuando está así, refleja mucha luz y tiene un pico de brillo. Esa variación yo la voy siguiendo. Como sé dónde está el asteroide, dónde está el Sol y dónde está la Tierra, tengo todos los ángulos para saber de dónde está exactamente, en qué ángulo lo estoy mirando. Cuando va transcurriendo el tiempo, pasa que su órbita cambia, el ángulo en que lo estoy mirando es otro, entonces va cambiando. Fíjense que como está ahí, lo que está haciendo ahora es esto. Fíjense que la línea, la variación de brillo es cero, porque al estar girando de esta manera, me muestra siempre la misma superficie, entonces no hay cambios de brillo. Mezclando toda esta información y mirando en distintos momentos, puedo hacer un diagrama, un modelo 3D aproximado de cómo es un asteroide. Un objeto miserable que ni se ve porque es un puntito, son muy pequeños. En base a estas variaciones de brillo, puedo saber aproximadamente su forma geométrica, que lo ven bien ahí a la derecha. En el borde derecho se ven las dos imágenes, son modelos tridimensionales, obviamente. Imagínense que es bastante difícil saber la forma exacta. ¿Por qué? Porque si el asteroide es más brillante de un lado que del otro, porque el material es así, me va a falsear el modelo. Siempre estos modelos se considera que es un objeto homogéneo, que tiene más o menos la misma reflectividad, el mismo albedo. Entonces, salvando eso, se pueden ir consiguiendo modelos y aparte, al ir haciendo cada vez más observaciones, va mejorando cada vez más el modelo. Entonces, es una de las pocas maneras que hay de saber la forma real que tienen los asteroides, porque son realmente pequeños, salvo un asteroide que se acerque mucho o que haya una nave espacial que vaya hasta el lugar. La única forma de saber cómo son los asteroides es por medio de fotometría. Esto es un campo donde contribuyen muchos aficionados avanzados. Y acá tienen lo que les decía, los sitios de internet de astrometría y fotometría, que son muy interesantes. Preguntas y respuestas que son larguísimos, tienen montones de cómo reporto, cómo hago, de qué forma. Por ejemplo, chequear asteroides en una zona. Tienen un sistema que vos decís, a ver, descubrí un asteroide. Y vos medís la astrometría, medís dónde está, entrás a ese sitio donde dice chequear asteroides y decís, mira, yo encontré algo acá. Y ahí te dice, no, pibe, o señorita, es el asteroide Pepita. Ya está. Y si no te dice, no hay nada ahí, quiere decir que probablemente descubriste un asteroide. Entonces, ya está todo eso armado. Inclusive, fíjense, en el último es cómo reportar observaciones. Hay toda una técnica para reportar las observaciones. Lo que yo les recomiendo es que no se vuelvan locos, no quieran hacer todo, elijan un punto. Me interesa los cometas, me interesa la fotometría, e investiguen, porque esto que yo les estoy dando es la punta del iceberg. Hay que empezar a investigar y hay muchísima información que uno tiene que tener para llegar a hacer los reportes como corresponden.
ahora vamos a hablar de ocultaciones, que este es un tema que a mí me es muy grato porque coordiné para IOTA ocultaciones durante casi 10 años. O sea, tenía observadores en Latinoamérica y hacíamos observaciones. ¿Qué son las ocultaciones? Las ocultaciones son, cuando suceden en realidad, cuando un asteroide, por ejemplo, pasa por delante de una estrella. Vos decís, pues, es una locura, ¿cómo van a poder calcular eso? Pues se puede calcular. Hace 30 años era muy difícil, 40, era muy difícil, hace 30 años empezó a mejorar y ahora es algo de lo más normal calcular cuando un asteroide va a tapar una estrella. ¿Y cuál es el secreto de esto? Es que si yo pongo, fíjense, es como si fuera una especie de eclipse, como se ve en la imagen azul, es como si fuera un eclipse. El asteroide va pasando, se va moviendo y va dejando una sombra, entre comillas, una sombra que está tapando la estrella. Si yo pongo observadores a lo ancho de esa sombra, puedo tener los perfiles de cómo fue ocultando y tengo la silueta del asteroide, cómo está puesto el asteroide. Fíjense que a la izquierda tiene una imagen tomada de un asteroide, es una simulación esto, con el VLT, un telescopio, el Very Large Telescope, un telescopio profesional enorme, por ocultaciones que obtengo las rayitas que me dan el perfil de cada observador y una nave, que sí, ahí ves todos los detalles, pero bueno, lamentablemente son muchos asteroides y no se puede ir a todos, entonces por ocultaciones se puede deducir, se puede sacar cómo es la forma exacta del asteroide. Y esto es interesante porque lo puedo combinar con los modelos 3D de fotometría y mejoro el modelo que estoy siguiendo del asteroide. Acá tienen observaciones reales. La de la izquierda es el perfil de 90 Antíope, un asteroide, que es doble. Fíjense que había tantos observadores, cada liñita es un tipo que estaban mirando. La línea de color es que estoy viendo la estrella y cuando ves negro se apagó, o sea, está el asteroide pasando por adelante y produce el eclipse. Entonces dibujo el perfil del asteroide en el momento de la observación. Y la otra que está al lado es Cleopatra, que hicimos, esta sí la hicimos nosotros cuando era coordinador en el año 2003, que está Eduardo Pulver, que ven las rayitas que hicimos y se adapta perfectamente al modelo. Alex Amorín estaba observando desde Brasil. El OCR es el Observatorio Cristo Rey, que ahí estaba casualmente Víctor Buzo, porque el tipo no se pierde una. Juan Segel, que estaba desde Chile, y Eduardo Pulver desde Buenos Aires. Entonces, se pudo hacer un modelo, o sea, confirmar en realidad el modelo que ya más o menos estaba establecido que existía para el asteroide Cleopatra. Y lo más interesante de todo es que con telescopios de 20 centímetros de diámetro se logra registrar algo que si hubiera, lo tendríamos que haber hecho de otra forma, se requeriría un telescopio de 14 metros de diámetro para obtener la precisión que obtuvimos con esto, con telescopio de 20 centímetros con cronómetros, porque ni siquiera fue con equipo fotométrico, fue cronómetro y ojo, o sea, poner el ojo y ver cuando la estrella desaparecía y ya volvía a aparecer, con un cronómetro. Acá tienen algo también más moderno, que es el asteroide Chariclo, que se hizo en las observaciones desde Argentina y desde Brasil. Y fíjense que se ve el gráfico que está a la izquierda, se ve el brillo de la estrella, que si no pasara nada, el asteroide no pasara, la estrella sería la línea recta con los puntitos. Pero hubo un pequeño pico, después, donde viene la ocultación real, que es esta que está acá. Fíjense cómo cae, como la estrella es tan pequeña y el asteroide también, cae verticalmente el brillo. Y después, cuando vuelve a aparecer, la estrella. Y había hubo un pico antes y un pico después. Y todos los observadores vieron lo mismo. Este fue el descubrimiento genial, que no se sabía, que hay un asteroide que tiene anillos. Y a la derecha ven las observaciones de cada uno y el modelo establecido del asteroide con su anillo. Fíjense que la precisión que tiene esto es una cosa extremadamente simple, porque lo único que necesitas es poner un telescopio, una camarita a veces si querés, hay algunas cámaras de seguridad
muy sensibles que se pueden utilizar porque no necesitas precisión en la imagen, sino sensibilidad. No son muy buenas, querés sacar con esas cámaras un planeta y sale un desastre, no tiene buena definición, pero sí tiene mucha sensibilidad. Para esto son excelentes, para ocultaciones. Y David, después están, sí, decime, perdón, acá hay una pregunta, nos refería a los asteroides. ¿Querés que te la haga ahora dale. o al final? Sí, sí, dale, dale. Bueno, Ani dice, buenas noches, leí que el 2 de noviembre, Pará. ¿Quién? Ani. Ani, sí, Ah, es fatal, Ani, ¿eh? sí, dice, buenas noches, leí que el 2 de noviembre pasará un asteroide eh, cerca de la Tierra de 2 a 4 metros, perdón, de 2 a 4 metros de diámetro, el Sí, 2018 sí, BP1. exactamente. Y nos vamos a morir todos. Nos vamos a No, morir. en realidad no pasa nada. Es un asteroide muy pequeño que si chocara con nosotros se va a quemar en la mayor parte en la atmósfera y si llega va a hacer nada a la Tierra, o sea que ni nos vamos a enterar. Y de todas maneras pasa casi a 400.000 kilómetros de la Tierra. Así que no se hagan problema. O sea, es cercano porque está prácticamente a la distancia de la Luna, pero no tiene ningún interés para nosotros, por suerte, por suerte. Así que bueno, seguimos. Vimos recién las ocultaciones de estrellas por asteroides y ahora vemos las ocultaciones de estrellas por la Luna. Las ocultaciones de estrellas por la Luna se utilizan también fundamentalmente para corregir la posición de la Luna. Tiene tanta precisión esto que yo puedo saber la posición de la Luna prácticamente con cientos de metros de precisión o menos, depende del equipo que utilice. Puedo llegar a saber la posición de la Luna con 50 metros de error, tranquilamente. ¿Cómo se hace? Filmando, viendo, cronometrando con un cronómetro común, o mejor, con un video, grabando la estrella y la Luna, que después se coordina con la hora oficial. Es toda una técnica, no es, insisto, no es tan sencillo, pero se puede hacer perfectamente. Esa es una ocultación, una reaparición, porque fíjense que está apareciendo Regulus, la estrella Regulus por el borde de la Luna. Las estrellas son tan pequeñas, aparentemente, o sea, en el cielo son tan chiquitas, que es cuando asoman o se acercan al borde de la Luna, desaparecen. Es instantáneo, salvo algunos casos que después vamos a ver. Entonces, por ejemplo, les puse ahí un poco de información. La Luna se mueve más o menos medio segundo de arco por segundo. En un video de 30 cuadros por segundo, que es lo que normal que tiene un video, se pueden registrar posiciones hasta un centésimo de segundo de arco. Es una presión enorme para una cosa tan sencilla. Y después hay un programa gratuito que está en el sitio de IOTA, que se llama Limovi, que lo que hace es hacer estos gráficos que me van dando cómo cambia de brillo. Y fíjense estos dos casos. El primero, el que está a la izquierda, fíjense que viene el color azul, cae y después vuelve a caer, hace como un escaloncito. ¿Por qué pasa eso? Porque es una estrella doble. Entonces la Luna al ir avanzando, tenés dos estrellas, al ir avanzando primero oculta una, después oculta la otra. Al ocultar una, baja y queda solamente el brillo de la segunda y vuelve a caer. Se pueden descubrir estrellas dobles por ocultaciones de estrellas por la Luna. De hecho, todavía se siguen descubriendo estrellas dobles o se confirman. Y fíjense que la precisión es muy grande. Puedo saber, como les decía, con un centésimo de segundo de arco la posición, al menos en el movimiento de la Luna, cómo ocurre la ocultación. Pero fíjense que la caída prácticamente es vertical porque las estrellas son muy pequeñas en apariencia, el ángulo aparente. La segunda, en cambio, fíjense que es Antares. Y Antares es una estrella muy grande, entonces fíjense que no cae verticalmente, sino que tiene un pequeño ángulo. Ven que estas prácticamente caen verticalmente, las de las que está a la izquierda, pero la de la derecha está medio inclinada. ¿Por qué? Porque es el diámetro de Antares. O sea, por ocultaciones puedo medir el diámetro de Antares, que de hecho se hace. Y las primeras mediciones del diámetro de Antares decentes se hicieron por ocultaciones de estrellas por la Luna.
Así que fíjense que uno mira el video y vas viendo que la estrella, en el primer caso, en el caso de la estrella doble, desaparece instantáneamente. Vos mirás un cuadro y está la estrella, mirás el siguiente cuadro y no está más. Desapareció instantáneamente. En cambio, en el caso de Antares, vos ves que la estrella está en un cuadro y se va poniendo más débil, más débil, más débil, más débil, hasta que en 6, 7 cuadros desaparece. Es porque la estrella es muy grande. Entonces, podés llegar a también medir diámetros estelares con las técnicas de ocultaciones. Después, tenemos esto también, que es que a veces pasan ocultaciones rasantes. ¿Qué es una ocultación rasante? Es una estrella que va pasando por, si este es el borde de la Luna, la estrella pasa justo por el borde. Y eso hace que pase a través del relieve lunar y la estrella parece que se prende y se apaga. Pasa por una montaña, se apaga, pasa por un valle, se prende, pasa por una montaña, se apaga. Entonces la estrella va parpadeando en el borde de la Luna y eso me permite generar mapas como el que está a la izquierda, que es el relieve lunar. Y a la derecha, una observación real. Fíjense, en rojo está la estrella, cuando la oculta, desaparece, vuelve a aparecer en un valle, vuelve a desaparecer en una montaña, y así puedo sacar el relieve del borde lunar. Esto cada vez se necesita menos porque hay muchas naves registrando el borde, fundamentalmente Kaguya, son naves que ya están registrando muy bien, pero todavía se utilizan las ocultaciones rasantes como esta. ¿Y de dónde cuerno saco la información para las ocultaciones? ¿Cómo sé cuándo ocurre una ocultación? Las lunares es lo más fácil. Hay un programa que se escribe Occult, es como ocultaciones en inglés, Occult, que lo podés bajar gratuitamente del sitio de IOTA. En cambio, las predicciones de estrellas por asteroides se tienen que permanentemente renovar porque es tan preciso el momento. Imagínense que el asteroide se ve como una estrellita, entonces el error, un mínimo, un décimo de segundo de arco para arriba o para abajo, hace que la ocultación no suceda. Por eso, estas tres personas, David Gerald, Derek Braid y Steve Preston, son los que se dedican al cálculo fundamentalmente de las ocultaciones. El sitio que a mí más me gusta es el de Steve Preston, que es este que está acá. Ven que dice, se llama asteroidoccultation.com. Estuvo bien en el nombre. Y fíjense que da, esto lo saqué ahora, el 12 de octubre a las 19:35, el ranking que es qué tanta precisión tiene la ocultación, el asteroide, la estrella, la visibilidad del lugar donde va a ser visible y los datos básicos de la ocultación y al final un enlace a un mapita. El mapita es este, es el que está a la izquierda. Te muestra la Tierra, el día, la parte oscura es el día, pues justamente es lo que nos molesta, a nosotros nos interesa la noche es la parte que está clarita y la raya es la sombra del asteroide por donde va a pasar. O sea que si vos estás atrás de esa sombra, vas a ver que la estrella cae de brillo y vuelve a recuperarse. Esto se hace habitualmente, hay gente que viaja también, si están lo suficientemente dementes, viajan como para poder ir a este lugar, si lo tenés cerca, capaz que te cae a 100 kilómetros, podés hacer un viaje, aunque bueno, ahora esto de viaje, mejor dejémoslo. Y las ocultaciones son tan importantes que, por ejemplo, fíjense el gráfico que está a la derecha, ven que hay como un pico así, que es la detección de la estrella, cae, hay como una pancita en el medio y sale. Esto es una ocultación que se hizo de Titán. ¿Por qué tiene ese pico en el medio? Porque Titán tiene atmósfera. Entonces, la estrella primero viene bien alta, cae cuando la oculta Titán, y como tiene atmósfera, enfoca la luz de la estrella y hace un pico central. O sea, yo puedo saber por esto que Titán tiene atmósfera. Y de hecho, fíjense que es medio inclinada la caída porque está entrando en la atmósfera y cada uno de esos picos me da la estructura de la atmósfera de Titán. O sea, hay mucha información en todo esto. Esto es un tema que a mí, bueno, me interesa. Después, otro tema. Cambiamos otra vez. Estrellas dobles. ¿Para qué
hacer observación de estrellas dobles, porque es el único método que sabemos para medir las masas estelares de una manera directa. Vos mirás una estrella doble, ves su distancia, el periodo que tarda en dar una vuelta alrededor de la otra, y por las leyes de Kepler y las leyes de Newton podés calcular las sumas de masas y las masas de cada una en algunas condiciones. Entonces, ¿qué hago? Tengo que medir la posición de una estrella con respecto a la otra, en segundos de arco la separación, y el ángulo de posición, que es un ángulo que se mide desde el norte hacia el este. Como lo tienen ahí en el diagramita ese, fíjense que es un angulito, y la separación entre ellas. Esos datos se guardan como para poder trazar una órbita como la que vemos ahí a la izquierda. En cada puntito es una observación y es la órbita de una estrella alrededor de la otra. Hay muchos lugares donde se puede reportar. A mí me gusta este. Siempre que pongo algo es el que a mí me gusta. Astronomical League es una liga de astronomía muy importante que hace la observación de estrellas dobles. Se puede hacer visualmente, se puede hacer con cámaras fotográficas reflex, con CCD, se analiza la superficie de la imagen y como si fuera técnica de astrometría, pero medís las dos posiciones y te da todos los datos necesarios para calcular el ángulo de posición, la distancia. Lo interesante de esto también, a ver si cambia, sí, ya cambió. Lo interesante de esto es otra cosa, que es que en el hemisferio sur hay aún hoy montones de estrellas dobles no observadas. ¿Por qué? Porque hay pocos observadores. La ventaja que tenemos de vivir en Argentina y en el hemisferio sur es que hay poca competencia para todo. No tenemos gente que esté como en Europa, en Estados Unidos, volviéndose loco haciendo observaciones. No sucede. Entonces, hay estrellas dobles de este hemisferio, del hemisferio sur y más cerca del polo sur, que no se observan capaz que de hace 40 o 50 años o más. Entonces es importante poder, para tener información actualizada de todos estos objetos. Siguiente. Las lluvias meteóricas, que ahora tenemos las oriónidas, que está todo el mundo enloquecido con las oriónidas. Son las piedras que están cayendo y que es importante observarlas para saber qué es lo que está pasando en el cielo, cómo se están desintegrando los cometas, y cuando uno ve una lluvia meteórica nueva, podés descubrir un cometa que nunca viste, o que capaz que ya no existe más, porque dejó todo el reguero de rocas que nosotros nos llevamos por delante. Donde se reporta, bueno, ¿cómo se hacen las observaciones? Visualmente, mayoritariamente son visualmente, o a veces es con cámaras fotográficas que se llaman all sky, son de todo el cielo, fotografían todo el cielo, pero también se puede hacer con una reflex en el lugar donde está la lluvia, que vos sabés que está la lluvia, y podés hacer recuentos después, tenés que ver cuánto tiempo le diste de apertura o la exposición, o cuántas imágenes hiciste, y después se cuentan las estrellas fugaces que están, y eso es lo que se reporta como cantidad de estrellas fugaces por hora, que es muy variable de año a año. En el IMO, que es el International Meteor Observers o algo por el estilo, no, Organization, dan toda esta información que uno necesita para las lluvias, porque como les digo, varían año a año, y a veces le puse, ¿saben que dice posible lluvia nueva, meteórica? Esta es información que dieron ellos. Es información que tienen ellos que dicen, mira, hay un asteroide, un NEO, que se llama 2015 TB145, que aparentemente podría haber sido un cometa muerto, y si en algún momento ha largado piedras, habría una lluvia meteórica ahí. Entonces vos te pones a observar y si la viste, bueno, descubriste una lluvia meteórica nueva. A la derecha tienen un pedacito de la hoja del sitio de ellos que se pueden reportar fireballs, que son bólidos, si haces una sesión de observación o si sacaste fotos también se pueden reportar. Insisto, hay muchos lugares donde se reporta, estos son el que a mí más me gusta. Las técnicas visuales lo que se hace es, te sentás lo más cómodo posible, mirás a una dirección, o lo ideal es tener varios observadores, uno mirando para cada lado, 4, cada uno mirando para su lado, y poder registrar todo el cielo, y hay que reportar el comienzo y el fin, o sea, a qué hora empezó, perdón, en qué lugar del cielo empezó y en qué lugar del cielo terminó el trazo,
La duración duró 1 segundo, 2, 3, no hay que tener mucha precisión si uno lo hace visualmente. La magnitud aproximada, o sea, el brillo aproximado, el color y cambio, si explotó, si pasó algo. Aunque no lo crean, todo esto se puede hacer. Al principio decir, no, ¿cómo que en esa cosa que hace y ya está? Puedo ver cuándo comenzó la duración, se puede hacer. Se puede hacer y de hecho es bastante fácil de hacer porque las lluvias meteóricas normalmente no tienen una tasa horaria muy alta. Capaz que caen 40, 50, es una por minuto, es una lluvia terriblemente activa, una por minuto. No sea que no es importante. Y en el caso de que tenés suerte y caen 500 por hora, se cuentan, no importa. Ya a partir de 100, 200 se cuentan nada más porque es imposible reportarlas todas. Esto es la técnica visual, o sea que no requerís nada, lo único que necesitas es conocer un poco el cielo para saber las constelaciones, tenés un mapita circular del cielo y haces los tracitos de las estrellas fugaces que van cayendo. Necesitas un muy buen cielo y la otra técnica que les decía son estas cámaras, All Sky. Son cámaras que cubren todo el cielo o mínimamente 150 grados del cielo y se quedan registradas toda la noche las estrellas fugaces que hubo en ese momento, en ese día. E inclusive en el IMO tiene mucho software gratuito para analizar estas imágenes. Entonces vos metés la imagen, detecta las estrellas fugaces y te dice acá posiblemente haya un radiante, o sea, un lugar de donde el origen de las estrellas fugaces o no. Lo bueno que tiene todo esto es que hay mucho software gratis que está desarrollado por estas asociaciones. Y esto también es un mapa de todo el cielo, de las lluvias más importantes de todo el año. Fíjense que los lugares más brillantes, que están más acumulados, son lugares donde hay lluvias. Todo lo demás son estrellas fugaces que se llaman esporádicas, que no están asociadas a ninguna lluvia. Estaban por ahí y la Tierra se la llevó por delante. Fíjense que de la mitad, un poco menos de la mitad para abajo, está negro. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde al hemisferio sur. Y como les decía, en el hemisferio sur hay pocos observadores con poca constancia. Cuando hay, se cansan enseguida. Entonces no hay mucho reporte en el hemisferio sur. Por eso, vivir en el hemisferio sur tiene su ventaja a nivel observacional cuando uno quiere contribuir, porque no hay observaciones. Después, la otra. Ya estamos terminando. Estrellas variables. Hay estrellas que se ponen viejas o por distintas circunstancias, o son muy jóvenes o son muy viejas, y se ponen a variar de brillo. O en el caso de la imagen que tenemos arriba a la derecha, es una estrella doble, se van ocultando una a la otra y va teniendo variaciones de brillo, lo que se llama una curva de luz. Lo que se requiere hacer es justamente medir el brillo, ir viendo la variación de brillo que tiene. Eso, hay algunas variables que son explosivas, como una nova, una supernova, o sea, yo me pongo a buscar y registro una como la que registró Víctor en el año 2016, o tengo estrellas que ya sé que varían de brillo y se siguen o se descubren nuevas estrellas variables. Están todas las opciones. ¿Quién junta estas observaciones? AVSO, American Association of Variable Star Observers. Es una institución mundial que reporta o registra todas las observaciones de variables del mundo. Todos los que nosotros estuvimos viendo hasta ahora, podés reportar información o sacar datos de otros para hacer investigación. Se pueden hacer las dos cosas, pero supongo que lo que más les va a interesar es hacer las observaciones. Estas son algunas de las cartas que se utilizan para hacer fotometría, o sea, medir el brillo de las estrellas. La que está a la derecha es una carta buscadora. ¿Qué es una carta buscadora? Es una carta, una parte del cielo que yo la agarro y la uso para encontrar las estrellas variables que están marcadas. La que está a la izquierda ya es una carta real para poder hacer la observación. Fíjense que hay un montón de estrellitas que tienen al lado un numerito.
ese número es la magnitud de la estrella. Entonces puedo trabajar por comparación. Si lo hago visualmente, comparo, veo, a ver, la estrella está cerca de esta, lejos de aquella, entonces puedo establecer qué brillo tiene una estrella. Entonces, fíjense, acá le hice una ampliación de la carta que estaba antes. Fíjense que están las magnitudes de las estrellas. Entonces, supónganse que yo pienso que la estrella está a mitad de brillo. Estamos pensando en hacerlo visualmente esto. Después vamos a ver cómo se hace con CC2 con cámara. Entonces, visualmente digo, mira, la estrella que yo quiero medir, la variable, está entre esta de comparación y esta. O sea, le pongo, es un poco más brillante que esta y un poco más débil que esta. Entonces, estimo cuánto está de diferencia de esta o de esta. Si está casi pegadita, casi el mismo brillo de esta, bueno, diré, está 2 y 8. Si está a mitad de camino, está 5 y 5. Entonces, de esa manera, yo puedo establecer el brillo que tenga por comparación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace? Supónganse que la estrella está entre el brillo de la de 157 y 151, entonces tengo que la estrella está justo a mitad de brillo de ambas, entonces se pone una clave que ven que dice 15,1, 5, variable 5, 15,7. Entonces me dice que está a mitad de brillo de las dos, o sea que tiene magnitud 5,4. Se llama estima porque estoy estimando a ojímetro el brillo que tiene esto. Me van a decir, pero esto tiene un error fenomenal. ¿Saben que no? Cuando uno tiene experiencia, una estima normal, común de todos los días, es un décimo de magnitud. Y hay gente que puede alcanzar 5 centésimos de magnitud, una persona muy experimentada. O sea, puedo llegar, obviamente, un CCD, un fotómetro va a llegar a un centésimo o más todavía, pero es más difícil tener un centésimo y ojos tenemos todos. Así que es una manera de empezar y eventualmente, si les gusta, tratar de conseguir hacer observaciones de otra manera. Acá les puse todos los tipos de estrellas variables que hay y de hecho inclusive se siguen descubriendo tipos nuevos de estrellas variables. Y acá tienen el sitio de APSO. Copié esta parte porque fíjense que dice estrellas variables, qué son, por qué observarlas, proyectos para estudiantes. Y acá en Observing tenés todo lo que es manuales de observación, cómo usar una cámara reflex para hacer fotometría, cómo hacer un CCD. Está toda la información que necesitan para trabajar acá. Así que no me voy a extender mucho más de eso, pero entonces les repito, está la APSO, la asociación que les decía, Jaime García, que es un especialista en esto, y Sebastián Otero. Sebastián Otero, que es un muy, muy buen observador, que su historia es tan interesante como la de Víctor Buzo. A veces la gente te dice, pero a esta altura del partido, ¿quién va a descubrir una estrella variable con los ojos nada más? Bueno, Sebastián lo hizo, y no solamente lo hizo, sino que es tan cara dura que lo hizo con estrellas visibles a simple vista. Entonces el tipo tiene en la cabeza el brillo que tienen las estrellas a simple vista y vio que había una estrella, ahora ni me acuerdo cuál era, Delta Scorpio me parece que era, miró y vio que había la estrella estaba a un brillo diferente al habitual. La siguió y era una estrella variable visible a simple vista, y no te estoy hablando de 1830, habrá sido hace 15 años. Y la gente que le decía, che, qué suerte que tuviste, el tipo descubrió después otra más. O sea, no es suerte, es estar, seguir, constancia. Estar, seguir, constancia. Y uno hace descubrimientos. Si ustedes hacen esto y en 2 meses me cansé y me dediqué a otra cosa, no van a descubrir nada. Esto requiere constancia. Acá el amor de José Luis Sánchez, que entre paréntesis les digo que esta charla es culpa de él, porque no se me está quemando la cabeza hace meses que quiere saber qué técnicas de observaciones hay. Así que la culpa la tiene él.
y a él le gustan mucho los cometas, entonces vamos a hablar un poquito de cometas. ¿Para qué la observación de cometas? Para poder saber cuántos cometas hay, ir registrando los cometas nuevos, cómo se mueven, cómo evolucionan, qué les pasa, es parte de lo que se necesita para saber cómo funciona el sistema solar lejano. Entonces, para eso es importante. ¿Qué telescopios se pueden usar? Prácticamente se puede usar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque puedes hacer estimaciones de brillo, en cometas brillantes se ven a simple vista, entonces muchas veces la fotometría, o sea, ver el brillo que tiene lo haces a simple vista. Ver cómo dibujarlo, también se puede dibujar un cometa, se puede sacar fotografías. Obviamente, cuando vos sacás fotos, siempre la precisión de lo que estás haciendo es mayor que visualmente, pero son válidas todas. De hecho, los cometas brillantes, en general, la fotometría es visual. Entonces, ¿qué se puede hacer? Estimación de la magnitud, lo que les decía recién, visual o con CCD, diámetros de la coma y concentración de la coma, porque hay que estimar qué tan concentrada es, si parece una estrellita, si tiene una forma, si es muy tenue, si es como una nube nada más, eso tiene un grado de condensación y eso hay que estimarlo. Y el que está en el medio es un dibujo hecho en 1800 y pico, que fíjense cómo se ve en el diagrama, cómo el cometa tiene como chorros, que son chorros reales que se pueden ver. Si ustedes tienen un cometa brillante y ven con una noche muy oscura con telescopio, se ve que tiene esos chorritos, que es el núcleo que está emitiendo jets, y que eso permite determinar la velocidad de rotación, cómo está evolucionando el cometa, o si se fracturó, seguir la fractura, todo eso se puede hacer. Y obviamente se puede hacer astrometría. Puedo seguir la posición del cometa y en base a esas posiciones saber exactamente cómo se está moviendo en el cielo. Así que todas esas observaciones son extremadamente importantes. Pero ¿cómo se hace la estimación de brillo de un cometa? ¿Por qué? Porque es difícil hacerla, porque como hablemos recién de las estrellas variables, yo tengo estrellas de referencia, pero estoy mirando una estrella que es un punto también. Un cometa es una zona. Entonces no es lo mismo el brillo de una zona que el brillo de un punto. Entonces, ¿cómo se hace? Hay astrónomos que se han quemado la cabeza y desarrollaron técnicas. La que más se usa es la de Dubrovnikov, visualmente. Siempre estamos hablando visualmente porque después para hacer con CCD requiere procesamiento, pero se pueden hacer también y de hecho se hace. Se desenfoca todo el campo y como las estrellas adoptan un tamaño, puedo compararlas con el cometa y de esa manera estimar el brillo aproximado que tiene. Entonces tengo que agarrar y anotar y reportar lo que veo. ¿Dónde se reporta? De nuevo, el que más me gusta, COBS, que es Comet Observer, son los observadores de cometas. Y fíjense que acá tiene la base de datos que tiene acceso libre. Puedes agarrar y decir, mira, acá está la fecha de la observación, la magnitud estimada, el telescopio que utilizó, la técnica de medición, el aumento, el diámetro del cometa en el cielo en minutos de arco, el grado de condensación. Como no hay cola, no hay registros de cola, y el nombre del observador. Y se hacen estos gráficos que se ven a la derecha. Ese gráfico es poner todas las observaciones de todo. Entonces, uno ve la evolución del cometa en base a las observaciones hechas por los aficionados. Y el descubrimiento. Fíjense, la técnica de descubrimiento es la técnica que se llama blink. Y fíjense, el blink acá, en la imagen que está a la izquierda, es muy evidente, me parece, que hay un asteroide que se está moviendo, que es el que salta. Son dos fotos sacadas en distintos momentos y que se superponen. Y muestra una y la otra alternativamente. Entonces, las estrellas se superponen y no muestran cambio. En cambio, el asteroide o el cometa salta de una posición a la otra. Y eso hace que uno lo detecte. Es la técnica de búsqueda por blink. Hay software que tiene estas capacidades, por ejemplo, la astrométrica tiene una opción de blink, y hay muchos programas que lo hacen también. Esta es la manera en que se descubren los asteroides y se descubren los cometas. ¿Qué hago? Agarro y me pongo a buscar, en general,
los cometas se ponen más brillantes cerca del Sol, entonces es preferible buscar hacia el atardecer, hacia el oeste y hacia el sur también, porque hay poca gente observando. Como vieron, el hemisferio sur no tiene muchos observadores, entonces es más factible encontrar un cometa cerca de la Cruz del Sur, por inventar un lugar, que cerca de Orión, porque Orión lo está mirando mucha gente, en cambio para el lado de la Cruz del Sur no hay tanta gente mirando. Entonces la probabilidad de descubrimiento es mayor cuando uno mira para aquel lado. Y finalmente, acá sí estamos terminando, lo que se llama data mining. ¿Qué es el data mining? El data mining es cuando vos no tenés tiempo de salir a observar, entonces haces lo que hacen los astrónomos profesionales. Agarras información y analizas información. No tenés tiempo de salir, no tenés tiempo de ir a ninguna parte. Hoy en día que no se puede salir o es bastante complicado, entonces te sentás en la computadora e investigás en la computadora. ¿Cómo se hace? De dos maneras. Una de las maneras, en general, es como información compartida por mucha gente. Lo que se hace es, caso 1, que es el más complicado, te compras una computadora muy poderosa, de mucha capacidad de procesamiento, buscas información en la NASA, en observatorios profesionales, que existe esa información en bruto, o sea, nadie la utilizó, hay tanta información que es imposible que la procesen toda. Entonces, sencillamente está ahí disponible. Un astrónomo profesional o la NASA tiene una nave y hace observaciones, en una semana, un mes a más tardar, ya es dominio público. Agarrás esa información y te la pones a procesar para ver si descubrís algo. Si descubrís algo, es tu descubrimiento, con información de la NASA o de quien sea. Esa es la más difícil porque requerís una computadora importante, requerís software de procesamiento que no es tan fácil de usar, pero al que le gusta se puede dedicar a eso tranquilamente. Y lo otro que se puede hacer, que es mucho más fácil, es entrar en estos sitios de internet. Este es el que a mí más me gusta, Zooniverse, que lo que hacen es, tanto astrónomos profesionales y en realidad de prácticamente todas las ciencias, entras y te dan todo un tutorial de cómo hacer para analizar la información. Entrás, te inscribís y empezás a mirar fotos, foto, y la empezás a analizar en base a lo que ellos te dan de información. Cualquier cosa que descubras, participás en el paper que después se escriba a partir de esa información. Fíjense que acá tienen algunos, yo puse los de astronomía, pero les aseguro que hay de todo. Hay de biología, hay de evolución, hay de historia, hay fotos antiguas, procesar, hay que analizar y mirar determinadas cosas de fotos, montones de cosas. Pero lo interesante es que es análisis de información que tiene un resultado final porque es de astrónomos profesionales en el caso de astronomía. Fíjense, Planet Patrol, del de Marte, This Detective Spirograph, o sea, vos agarrás fotos de galaxias y tenés que dibujar los brazos espirales que ves. En el planeta Cuarto también, no me acuerdo exactamente qué había que hacer en Marte, o radiogalaxias, y se ayudar a encontrar la galaxia en radiogalaxias. Entonces te dan información profesional y vos tenés que analizarla, insisto, en base a la data que ellos te dan. Necesitan determinadas cosas. Yo participé hace un par de años, me obsesioné un poco con uno de los proyectos estos, que era revisar fotografías porque estaban buscando asteroides lejanos como segundo blanco de la nave New Horizons para ir a Plutón. O sea, cuando fueron a Plutón dijeron, che, bueno, la nave la podemos desviar un poquito y tratar de ir a otro objeto, a un TNO que haya por ahí, y no había ninguno. Entonces se abrieron todas observaciones de telescopio para tratar de encontrar ese objeto que después se encontró. O sea que este tipo de investigación también es muy interesante porque no requiere telescopio, requiere paciencia y requiere una computadora. Y con eso ya pueden hacer investigación a nivel profesional. Y ya terminó. Así que fíjense que no fue tan grave ni tan larga la cosa. ¿Están ahí todavía o se desmayaron? Acá estamos, Claudio. Ah, bueno, menos mal. Excelente. Y sabes que también tenemos un par de preguntas que nos han hecho vía Facebook.
Bueno, dejo de compartir, entonces Bueno, así nos vemos todos. dale. Para que yo no sé por qué te veo a vos nada más. A ver, ahí. Ahí está. Ahí sí veo a todos. Bien, Bueno, en realidad te mandan también muchas felicitaciones. Por ejemplo, bueno. Leandro Fernández de La Rioja dice, eso es lo que hablamos una vez, Claudio, que en el hemisferio norte había más meteoros que en el sur, pero es por pura estadística observacional. Exactamente. Lamentablemente hay muy poca información que se haga, o sea, observaciones que se haga del hemisferio sur. Estamos muy atrás en todo eso, desgraciadamente. Pero bueno, por otro lado, es una ventaja, porque eso significa que cualquier cosa que vos trates de buscar y puedas observar, capaz que haces un descubrimiento. Si estás en el hemisferio norte hay mucha competencia. Entonces, veremos. Bien. Siga, Claudio, señorita. tenemos un... ¿Seguís Perdón. vos? Tenemos... Sí, le leo la de Brasil, Dale. Claudito. De Brasil. De Wow. De Brasil. Audemario Prazeres dice aquí Ah, en sí. la ciudad de Becerros, en el duro centro del estado de Pernambuco, en Brasil, fui el pionero en el trabajo de astroturismo en esta región. Pero Bien. siempre he tenido dificultades para cobrarle a la audiencia pública valores económicos cuando no sumamos otros servicios como alojamiento y alimentación, y solo usamos telescopios en un área pública abierta. Entonces, acá viene la pregunta. Ah, bueno, no, o ¿Cómo sea que no calculan los tiene mucho que ver valores? con lo de la charla de hoy, pero bueno, dale. No, por eso. ¿Cómo calculan los valores para el público una vez que el cielo está abierto a todos? Es la pregunta del millón. Sí, en realidad, bueno, la hacemos así rapidito para no sacar demasiado del tema, pero sí, en realidad el tema de astroturismo es lo más difícil es saber los valores. Entonces, la observación del cielo nada más no alcanza. Esa es una gran discusión que tengo con la gente de astronomía siempre, porque la idea que tienen es mostrar con un telescopio, uy, qué lindo, mirá Saturno, mirá la Luna y ya está. Y ese tipo de proyectos armados de esa manera están destinados al fracaso absoluto y total. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer en astroturismo es una experiencia que tenga relación con el astroturismo. O sea, tenés que llevarlos, tenés que contarles historias que tengan que ver con mitología, darles algo de comer, darles algo de tomar, una chocolatada, una factura, lo que sea. Entonces, de esa manera, vos pasás de mostrar una estrellita a, mirá, me llevaron a hacer todo esto. Entonces, cuando llevas a hacer todo esto y les mostrás un video y les mostrás cosas que tengan que ver inclusive con la mitología de los pueblos originarios que había en la zona, le contás, podés hacer rituales. Entonces pasa de ser mirar por el telescopio a una experiencia astronómica o de astroturismo, mejor todavía. Entonces, en ese caso, cuando vos cobres, no vas a tener problemas. Porque es cierto lo que decís, la gente no te quiere pagar sencillamente porque para mirar el cielo, me pongo así para arriba, miro y ya está. Entonces, no podés cobrarles. Y de hecho, si te quieren pagar y vos le decís, mirá por el telescopio, mirá Saturno, uy, qué lindo, mirá la Luna, uy, mirá cuántos cráteres, ¿cuánto es? Y le cobras 100 pesos y parece caro. Entonces, ¿cuál es el tema? Hay que hacer una experiencia de astroturismo. Entonces es mucho más complejo hacerlo, pero el resultado final es que vos cobrás y la gente te lo paga con gusto. ¿Por qué? Porque lo estás llevando a una experiencia diferente, algo completamente diferente a lo que ellos hacen habitualmente. Entonces a partir de ahí podés tranquilamente cobrar lo que a vos se te dé la gana, inclusive hay algunos lugares que son carísimos. Pero bueno, para no seguir extendiendo, para no cambiar de tema, si querés después lo hablamos por privado, no tengo ningún problema en comentarte un poco más. Totalmente, Claudio. Bueno, seguimos con las preguntas referidas al tema, porque si A no, la charla. que ese Sí, si no tema nos vamos al demonio. es largo, hasta yo podría comentar, pero bueno, lo dejamos después para otra oportunidad. Bueno, acá Alejandro Russo de Salvo dice, excelente exposición, Claudio.
Hay muchos Bueno, aficionados que nunca escucharon hablar de las ocultaciones de estrellas por la Luna, y pensar que en los años 80 y 90 cronometrábamos los instantes de ocultación y reaparición guiados con las efemérides impresas, así con signo de admiración. Y luego hacíamos los reportes, además de los sí. estudios de mis queridas estrellas binarias y tu artículo en la revista astronómica. Qué lindas, Ah, uy. lindas épocas. Pero está saltando mucho la edad, che, está saltando mucho la edad. Porque ese artículo creo que lo escribí en la década del 80 mínimo. Para que sigue, ¿eh? Dice, Ay, Dios. qué lindas épocas en la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía. Y vos fuiste mi profesor de astronomía general. Te mando saludos. Bueno, gracias. Sí, sí, lo conozco de nombre. Sí, sí, sí. Hemos estado alguna vez hablando y me acuerdo también del tema de las dobles. Hemos hablado del tema de las dobles inclusive. Sí. Bueno, después Ramón BC dice que pasan muchísimos asteroides por día, casi a la misma distancia. Muchas veces solo se les da importancia cuando los medios informan, entre comillas, sobre algunos. Un comentario habrá hecho. Sí, sí, totalmente. Es que justamente te dicen, va a pasar muy cerca. Vos mirás las estadísticas y sí, pasa cerca, pero cerca es como te dicen, sí, está cerca la estrella. Y sí, está a 100 años luz, está cerca. Pero a nivel humano es otro mundo. Y acá lo mismo, un asteroide que pasa a 300.000 kilómetros está lejísimo. Recién un asteroide como qué sé yo, que pase a 30.000 kilómetros puede llegar a ser interesante, pero hay poco y nada, hasta el 2100 prácticamente no hay nada. Bueno, después no hay nada que no sepamos, ¿no? Que la gente siempre te dice que sos excelente profesor y persona, muy buena la charla, bueno, lo que ya sabes que siempre pasa con vos, así que... Ah, pero me gusta que me lo digan, no hay problema. Bueno, excelente. Hay una preguntita más acá en el Dale. Face, de Bueno, Leandro Fernández. eso. Si hay forma del aficionado para encontrar exoplanetas. Sí, sí, sí hay forma. Lo que pasa es que para encontrar exoplanetas a nivel aficionado requerís inversión. Necesitas hacer una detección, o sea, hacer fotometría arriba de casi al milésimo de magnitud. Y es bastante difícil, entonces requerís mínimamente 2 telescopios con 2 CCDs trabajando a la vez. Entonces mirás, ¿viste cuando se hacen esos telescopios que tenés 2 montados en el mismo equipo y son prácticamente iguales? No son prácticamente iguales, son iguales. Son telescopios que se utilizan para hacer detección de exoplanetas. Entonces lo que haces es detectar la caída de brillo cuando, en el caso de que el sistema solar esté de plano, cuando pasa el planeta por delante de la estrella, hay una pequeña caída de brillo. Con una sola CCD no llegás a detectarlo porque hay mucho ruido, pero cuando las dos detectan lo mismo, estás viendo un fenómeno real. Por eso se usan 2 o más CCD, pero requiere una inversión interesante. Ya me duele comprar una sola CCD, imagínate comprar 2 o 3 iguales y con 2 o 3 telescopios y con una montura que soporte todo. Estamos hablando de mucha plata, pero se puede hacer a nivel aficionado, hacer búsqueda de planetas extrasolares, y de hecho hay 1 o 2 descubiertos por aficionados. Así que sí, es normal. Bueno, acá por Zoom, Claudito, tenemos también varias preguntas. Y bueno, Diga. como siempre, felicitaciones por la charla, muy interesante, gracias Claudio, todo lo que te gusta que te digan, la gente te lo dice. Bueno, gracias. Así que bueno, acá tenemos una pregunta de Pía que dice que si hay algún sitio que dicte cursos para observación. Qué buena pregunta. Mira, hay varios. En general, los cursos de observación, así a este nivel, lo dan las asociaciones de astronomía, porque no hay mucho, o sea, nosotros damos cursos, por ejemplo, pero son cursos generales de observación, lo que es cómo se usa un telescopio, cómo encontrar una estrella, pero ya esto que es encontrar las técnicas de observación, una asociación, Amigos de la Astronomía, la Aliada, como decía recién, la Liga Iberoamericana de Astronomía,
tiene cursos y tiene grupos de observadores. En realidad tenés que buscar cerca tuyo, cerca de tu casa, alguna asociación de astronomía que haya, o algún aficionado adelantado, y que te pueda dar una mano con eso, porque aparte observar solo es aburridísimo. Así que si estás observando con un grupo siempre es mucho mejor. Bien. Y acá, bueno, la segunda consulta es muy graciosa, pero bueno, acá dice Maxi, dos A ver. consultas. Con las estrellas rasantes, ¿no hay mucho error con el tema de la desviación de la luz por un cuerpo masivo como la Luna? Y ya va la otra. Bueno, ¿esta primero? Responde esta. Va. Bueno, la Luna tiene una masa tan insignificante que es irrelevante, no tiene ninguna, no tiene ninguna influencia. O sea, estamos hablando de diferencias capaz que de millonésimas de segundo, y cuando vos trabajás con técnicas normales llegás capaz que a la milésima. Suponete que tengas un equipo súper sofisticado y llegues a la 10.000ª de segundo. Estás agarrando la Luna con un error capaz que de 10 metros o 20 metros. Con un telescopio en tu casa es realmente sorprendente, pero la gravedad de la Luna es mínima, entonces la variación de ángulo no tiene ninguna influencia. Bien. Y la segunda es la que todos nos preguntamos, a ver si adivinas. Que No, no no tiene quiero que ni ver con saber. el tema. No tiene que ver con el tema, pero siempre está latente la misma pregunta. Y si se No sabe sé. algo de poder ir a ver el eclipse. Bueno, el tema del eclipse estamos en un definitivo tal vez. De la misma manera que venimos con el tal vez desde hace 6 meses. Todavía no se sabe nada. Lamentablemente todavía no se sabe nada porque teóricamente a partir del 1 de diciembre se van a abrir los vuelos y los micros y todo lo demás, pero Para turismo. cada provincia, para el turismo, pero el tema es que cada provincia va a tener sus normativas, entonces capaz que querés pasar de una provincia a la otra y no se puede, y nadie tiene mucha idea de nada, de cuándo o cómo, entonces va a haber que seguir esperando. Creo que vamos a estar cortando clavos, como se dice normalmente, Sí, hasta el totalmente. 13 de diciembre. Bien. Acá hay otras más. A ver, ahí te... Para que se me superpuse el Facebook. Dice, ahí te digo, para que baje. ¿Sí? Yo no tengo ningún apuro. Bueno, acá Fede Vilia dice, buenas noches a todos, excelente charla, muy interesante. Claudio, ¿qué Gracias. opinión te merece la espectroscopía en astronomía amateur y su aporte real? Mira, es interesante, se puede hacer mucho con espectroscopía. Lo que pasa es que imagínate que las estrellas brillantes ya están recontra medidas, y con un telescopio amateur llegar a hacer espectros de magnitud 12 ya es medio difícil. Entonces como que tenés una cierta limitación en cuanto a la resolución que tienen los espectros y en cuanto a la magnitud que alcanzás. Pero sí es interesante, por ejemplo, que podés agarrar y hacer alguna nova o alguna supernova bastante brillante, podés llegar a seguirla con una contribución interesante para la astronomía, y también tenés, por ejemplo, cometas nuevos, podés también llegar a hacer espectroscopía de cometas. Entonces sí, eso es un área interesante. Lo que pasa es que también tiene el problema de que es un poco caro. Lo que vos necesitas para hacer, de hecho ahora la espectroscopía está buenísima porque te compras la red de difracción y hay software que te hace el análisis de una. Entonces vos sacás la imagen, lo procesás y te dice la composición química que tiene, te dice todo. Casi obviamente hay que hacer, pero es mucho más automático de lo que era hace 40 o 50 años atrás, sin duda. Así que no, es interesante como herramienta.